Hola a todos y bienvenidos pues a la clase de esta semana. Estoy súper emocionado del tema de hoy. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca de nuestra identidad, que somos una nueva creación, es lo que empezamos hablando. Pero estuvimos hablando acerca de la importancia de entender y de abrazar nuestra identidad para poder experimentar la transformación y la vida que Dios tiene preparado para nosotros. Y mientras abrazamos nuestra identidad, más de la vida de Dios va a poder fluir a través de nosotros. Entonces, pues bienvenidos a esta tercera clase de nuestro segundo bloque de enseñanzas. La clase de hoy se llama Eres Justo. Eres justo. Y hace varias semanas, de hecho en el primer bloque, estuvimos hablando acerca de obras o fe. Y mencionamos un poquito este tema de la justificación y qué significa la justificación, qué significa ser justo. Pero hoy quiero entrar un poquito más detalles. De hecho, mencioné en esas clases que después íbamos a entrar en poquito más profundidad de este tema. Entonces, hoy es ese día, pues, y es tan importante entender nuestra posición o nuestra postura y nuestra identidad en frente de Dios. Porque si yo no sé quién soy, si no sabemos quiénes somos, no vamos a poder acercarnos a Dios con confianza, no vamos a poder entrar en la relación y en la intimidad que Dios anhela para nosotros si no entiendo quién soy, si no entiendo cómo Dios me ve. Entonces a veces tenemos una perspectiva de que Dios nada más está buscando errores, donde Dios nada más está buscando dónde le he fallado, dónde no he hecho las cosas correctamente. Y si eso es mi forma de ver a Dios, pensar que nada más está buscando mis errores, buscando dónde me he equivocado para regañarme, para castigarme, para quitarme cosas, entonces la realidad es que no vas a caminar en la vida que Dios ha preparado para ti, la relación que Dios ha preparado para ti. Y eso lo hemos hablado varias veces ya, pero realmente el propósito de la cruz fue la reconciliación. Fue Dios quitando el pecado para que Él podía reconciliarse con el hombre, para que Él podía entrar en relación como siempre lo diseñó y como siempre lo planeó. Entonces, este tema es tan importante de la justificación, de entender que somos justos, que somos justificados. Hablamos acerca de qué significa, ¿no? ¿Qué significa ser justo o la justificación? Y básicamente, si lo estudias, básicamente significa ser declarado inocente de pecado. Entonces, cuando Dios dice que eres justo, significa que eres declarado inocente de pecado. Entonces, si Dios te dice que eres justo, entonces para Dios y la forma que Dios te ve es como si nunca hubieras pecado. Esas son buenas noticias. Entonces, cuando la Biblia dice que somos justos, está hablando de que Dios nos ha puesto en una posición donde es igual como si nunca hubiéramos pecado. Entonces es tan clave para nuestra identidad porque realmente es el corazón del evangelio, es el corazón de las buenas noticias, es el corazón de la gracia de Dios que estuvimos hablando. Entonces quiero hablar básicamente varios puntos acerca de la justificación para entrar en más detalle y poder realmente llegar a una conclusión juntos de cómo es esto de nuestra identidad como justos o como rectos delante de Dios. Y lo primero que tenemos que entender, que vemos en Romanos 5, en el 17, vamos a leer en Romanos 5, 17, es que la justificación es un regalo de Dios. Entonces, el ser declarado justo o en buena relación con Dios o el ser declarado inocente de pecado
es un regalo que Dios nos da. Tenemos que entender que es un regalo. No es algo que nosotros trabajamos para obtener, no es algo que hacemos por obras, es algo que Dios nos da como regalo. Entonces aquí en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, está hablando de Adán. Dice, por la transgresión de un solo hombre, la muerte reinó. Dice, con mucho más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Entonces está diciendo aquí, dice, el pecado reinó por un solo hombre, pero dice, ¿cuánto más reinará? Dice, ¿cuánto más? Dice, por los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y de la justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo. Entonces, pero fíjate lo que dice ahí. Dice, los que reciben en abundancia la gracia de Dios y el don, el regalo de justicia. Entonces nuestra identidad como justos es una identidad que Dios nos da. No es una identidad que nosotros obtenemos, es una identidad que Dios nos da. Y Dios nos declara justos. Entonces es un regalo de Dios. Entonces es lo primero que tenemos que entender acerca de la justificación, es que Dios nos hace justos. Nosotros no nos hacemos justos. Dios nos hace justos. Entonces la justificación es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos entrega y Dios nos da el regalo de no ser contado de acuerdo a nuestras obras, sino de estar encontrado o ser contados de acuerdo al regalo que Dios nos ha dado. Perdón, déjame apagar mi bocina. Entonces es lo primero que estamos viendo, que es un regalo de Dios. La justificación es un regalo de parte de Dios. Dios nos regala la justificación. Dios nos regala la habilidad de pararnos enfrente de Dios y ser declarado inocente, no por nuestras obras, sino por la fe. Y eso es algo que ya vimos en el tema pasado. Si no te acuerdas o si no lo viste, te recomiendo volver a escuchar, pues en el bloque 1 hablamos 2 semanas acerca de obras o fe, parte 1 y parte 2. Entonces, si no viste eso fue como el cimiento de lo que estamos entrando, pero estamos hablando más acerca de nuestra identidad ya. Entonces, la justificación es un regalo de Dios. Número 2, y eso es algo impresionante, número 2 es que es la misma justicia de Dios. En 2 de Corintios 5:21 dice esto, 2 de Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, Jesucristo, dice, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, otra vez, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, es impresionante pensar que somos justos, pero no nada más somos justos, sino la justicia que nosotros tenemos es la misma justicia que Dios. Eso es impresionante. Otra forma de decir, si yo tuviera le voy a decir un ejemplo de esto, ¿no? Si yo tuviera $2 millones, no es la realidad. Si yo tuviera $2 millones y yo te diera $1 millón, si yo te diera lo que era mío y lo que yo tenía, si yo te lo diera a ti, en ese momento te convertirías en igual de rico que yo. Porque si yo tenía 2 millones y yo te doy 1 millón, entonces de alguna forma es decir, yo tengo 1 millón y tú tienes 1 millón. Y yo te regalé tu riqueza.
Y tú no puedes decir, y es el primero que vimos, tú no puedes decir, es que fue yo gané esto, yo puse una empresa, yo hice estas cosas. No puedes decir esto porque lo recibiste como un regalo. Pero qué impresionante regalo que Dios nos da, que Él nos da su propia justicia. Es como si Dios tuviera 2 millones y nos dice, te voy a dar 1 millón para que estemos iguales, para que tengamos lo mismo. Qué impresionante que la justicia que nosotros hemos recibido en el nuevo pacto es la misma justicia de Dios. Hemos recibido la misma justicia de Dios. O en otras palabras, y puede sonar como herejía esto, pero en otras palabras, tú eres igual de justo que Dios. Tú eres igual de justo que Dios, no por tus obras, sino por el regalo. Porque Dios, el regalo de justificación o de justicia que Dios nos ha dado es su propia justicia. Y me encanta porque si la meta de toda la cruz y todo esto era relación, era cercanía, era intimidad, era reconciliación, entonces Dios hizo algo impresionante. Él nos posicionó en lugar igual a Dios. Déjame decirte esto. No estoy diciendo que tú eres Dios. No te estoy diciendo que tú y Dios están así en cuestión de valor, o de poder, o de omnipresencia, ¿no? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo en la cuestión de la justificación, Dios te ha dado su justicia para que tú puedas interactuar con Él sin un sentir de inferioridad. Y eso se me hace tan impresionante, que Dios nos da su justicia para que podamos relacionar con Él de alguna forma sin sentir inferioridad. Porque tenemos la misma justificación que Dios. Y no es algo en la cual jactamos. Por eso Pablo dice, no hay jactancia en esto, porque es un regalo de Dios. No hay jactancia porque Dios nos lo dio. Pero a través de la cruz y a través del nuevo pacto y a través de la obra de Jesús, Dios nos ha hecho igual a Él en justicia. No en autoridad, pero en justicia. Dios nos ha hecho igual a Él. Entonces eres tan justo como Dios. Esto es tu identidad. Esto es tu identidad en el nuevo pacto. Tú eres tan justo como Dios, porque has recibido su justicia. Qué impresionante, ¿verdad? Qué revelación tan importante que necesitamos caminar, necesitamos entender, necesitamos una revelación a nuestro corazón para que podamos ver y para que podamos entender y para que podamos caminar en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para que podamos caminar en esta relación como Dios lo diseñó. Adán fue creado en la imagen de Dios, él fue creado en justicia, pero él a través del pecado fue marcado, fue perjudicado esa justicia, fue manchado. Pero a través de la cruz Dios nos ha puesto de nuevo en un lugar como estaba Adán sin pecar, sin pecado. Dios nos declara justos. Entonces somos justos delante de Dios y hemos recibido su justificación. El siguiente punto que es muy crucial entender es que ya no eres pecador. Si tú eres justo, entonces ya no eres pecador, porque esas son dos cosas contrarias. Perdón. Estas dos son dos cosas contrarias. O eres justo o eres pecador. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
Porque no estamos hablando, y esa es otra cosa que necesitamos entrar un poquito, no estamos hablando de acciones, estamos hablando de naturaleza, como hablamos la primera semana. Entonces, dice en 2 de Corintios 5:17 que si estamos en Cristo somos una nueva creación. Y si somos una nueva creación, entonces tenemos una nueva identidad. Y esa nueva creación está creada en la imagen de Dios. Entonces, si tenemos una nueva identidad, entonces tenemos una antigua, una vieja identidad. Entonces no podemos seguir viéndonos de la misma forma que nos veíamos antes de Cristo. Si estás en Cristo y eres una nueva creación, entonces ya no eres pecador. Eres justo. No eres pecador. No te estoy diciendo que no pecas. Porque primero de Juan dice, si tú dices que no pecas, eres un mentiroso. Entonces no podemos decir que no pecamos, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que tu identidad ya no está conectado a tus acciones, sino está conectado a tu naturaleza. Y en tu naturaleza tú eres la justificación de Dios. Tu naturaleza interior tiene la justicia o la justificación de Dios. Eres igual de justo que Dios en tu hombre interior, en tu nueva naturaleza. Entonces ya no eres pecador. En Romanos 5:12 vamos a leer. Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como... Dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, de nuevo, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta donde no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que habría de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado. Dice de Adán, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Entonces aquí está hablando acerca de lo que causó Adán fue este naturaleza pecaminosa que hablamos en el principio. Dice el hombre pecó, por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces está hablando de que todos pecaron por el pecado de un solo hombre que fue Adán. Pero está diciendo de la misma forma que el pecado entró, la naturaleza pecaminosa entró por un solo hombre. De nuevo, la naturaleza justa también fue soltado por un solo hombre que es Jesucristo. Y también vemos en Colosenses 2, quiero leer Colosenses 2:11 rápidamente. Y aquí está hablando acerca de nuestra nueva naturaleza, está hablando de esta nueva vida en Cristo. Y mira hoy lo que dice. En Colosenses 2:11 dice, además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminosa.
Entonces está hablando que en Cristo hemos recibido una circuncisión. Pero la circuncisión que hemos recibido es una circuncisión interior, no exterior. Es una circuncisión de corazón que nos ha separado de este cuerpo pecaminoso, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? No estamos diciendo que no puedes pecar, pero tu naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza es una naturaleza justa y perfecta. Entonces, es súper importante vernos como Dios nos ve para vivir en la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Mientras que tú te ves como pecador, vas a batallar con pecado. Mientras que tú piensas que el pecado tiene poder sobre ti, si eso le estás dando el lugar a que el pecado tenga poder sobre ti. Pero cuando tú entiendes que tú estás muerto al pecado y vivo para Dios y vivo para justicia, entonces al renovar la mente vamos a experimentar la transformación y la realidad de estos pasajes que estamos hablando. De que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escuché esto del otro día y me encantó. Y dice esto, dice, no perdemos nuestra habilidad de pecar, pero sí la habilidad de disfrutar el pecado. El ser justo, declarado inocente o justo delante de Dios, eso no te quita la habilidad de pecar. Eso no es lo que estamos hablando. No te quita la habilidad de pecar, pero sí te quita la habilidad de disfrutar el pecado. Porque cuando nosotros caminamos incongruente de nuestra naturaleza, esa incongruencia provoca en nosotros un rechazo hacia el pecado. Es algo que les he dicho muchas veces, ¿no? a la iglesia y les he dicho jugando, ¿verdad? Pero les digo, me choca porque ya que estoy en Cristo, ya no puedo disfrutar el pecado como antes. Y claro que es broma porque no me interesa disfrutar el pecado, no me interesa vivir una vida pecaminosa, no me interesa vivir una vida en mi antiguo yo. Pero tenemos que entender que ya no somos pecadores, somos justos. Y cuando pecamos somos justos con una experiencia pecaminosa, pero no cambia nuestra identidad cuando pecamos. No cambia nuestra identidad cuando nosotros pecamos. Tú eres creado en justicia y tu pecado, tu acción de pecado no puede cambiar tu naturaleza. Y es tan importante entender, es tan crucial entender que por eso hablamos, creo que fue la primera semana que dijimos que no eres lo que haces. Esa es la tendencia. Si robas, eres un ladrón. Si mientes, eres un mentiroso. Si engañas, eres un engañador. Tenemos la costumbre de llamarnos de acuerdo a nuestras acciones, pero en Cristo no es así y no es válido. En Cristo tenemos que vernos a través de lo que Dios dice que somos, lo que la Biblia dice que somos, y eso es quienes somos. Por eso dijimos en la primera clase que somos lo que Dios dice que somos, no somos lo que nosotros pensamos que nosotros somos. Y Dios dice que tú eres justo si estás en Cristo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y has nacido de nuevo, entonces tú eres justo. Eso es tu identidad. Y por último, quiero hablar acerca de este punto que es tan importante y lo encontramos en Efesios 4:24. Y es esto, es que tú eres creado justo.
Eres creado justo. Entonces, en Efesios 4:24, está hablando de esta vida nueva que debemos de llevar en Cristo. En el 23 dice, ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nuestra nueva identidad está creada a imagen de Dios, pero es importante entender esa parte que es creado. Tu nueva identidad es creada, no es trabajada o no es obtenida. Tu nueva identidad es creada, es creado. Tú eres creado justo. Cuando Dios nos hizo esta nueva creación, nos creó justos. Entonces déjame decirte esto, tú puedes obrar injustamente, pero no puedes dejar de ser justo si estás en Cristo. No puedes dejar de ser quien Dios te dijo que tú eres. La vida en Cristo es aprender a despojarnos, y es lo que Efesios 4 está hablando de aquí. Está diciendo, si antes robabas, ya no robas, más bien trabaja dignamente y sé generoso con los demás. Entonces todos estamos en un proceso de renovar nuestra mente, de cambiar nuestra forma de vernos como Dios nos ve, y cuando nos vemos como Dios nos ve, podemos actuar como Dios dice que podemos actuar. Entonces, si estás en Cristo, eres una nueva creación, y esa nueva creación está creada en imagen de Dios. No puedes dejar de ser quien Dios te hizo. Y eso da enorme seguridad a nuestras vidas. Eso da enorme seguridad en nuestro caminar con Dios. Y por esta razón podemos acercarnos, como dice la palabra de Dios, podemos acercarnos con confianza por lo que Dios ha hecho por nosotros, y no hay jactancia porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros, es la obra de Cristo en nosotros. Entonces tú eres justo, eso es tu identidad, eso es parte de tu nueva identidad en Cristo. Muchísimas gracias por ver esta semana. Espero que Dios realmente traiga esta revelación, una profunda revelación en este tema de la justicia. Y te agradezco por estar viendo. Por favor, compártanlo con amigos, con familia, con personas que piensan que pueden disfrutar y pueden crecer a través de estos mensajes. Y los esperamos en el siguiente video. Bendiciones. Gracias.